Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Ya la clase pasada con la parte de amplificadores ideales terminamos, pues ya habíamos terminado básicamente la parte de transistores, ¿sí? Vamos a entrar hoy a un nuevo tema, que es básicamente un tema de repaso para ustedes, que es el tema de amplificadores operacionales. Entonces, los que ya vieron circuitos conmigo, la clase de hoy es básicamente la misma que vimos de operacionales el semestre pasado. ¿Listo? Vamos a hacer un repaso para todos, para ponernos todos en el mismo nivel y estar en los mismos temas. Y acá con estas clases de amplificadores operacionales y la próxima clase cerramos el tema del segundo parcial. Entonces vamos a compartir la presentación. Tenemos un nuevo grupo de diapositivas ahora. Este nuevo grupo obviamente lo vamos a trabajar durante varias semanas, es decir, va a durar bastante tiempo, son bastantes diapositivas. Y son las diapositivas de amplificador operacional. Entonces, de estas diapositivas, o el día de hoy vamos a cubrir los conceptos básicos del amplificador operacional ideal y vamos a repasar las configuraciones básicas que ustedes debieron haber visto en circuitos, los amplificadores inversores, las configuraciones no inversoras y las configuraciones diferenciales. Y después vamos a tratar de hacer dos ejercicios y a empezar un tercer ejercicio con miras a esta parte. La próxima clase terminaremos con ejercicios de operacionales de nuevo para repasar bien cómo analizar circuitos con operacionales y veremos las no idealidades de los operacionales. Es una parte nueva que ustedes no vieron en circuitos tal vez. Y hasta aquí llegaría el tema del segundo parcial. Luego vendría la parte de circuitos especiales con operacionales. Esto ya correspondería al tercer examen de la materia. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Muchachos, ¿cuántas semanas faltan para parciales? ¿Dos? ¿Dos o tres? Ya estamos cerquita de la semana de parciales, creo. Dos, profe. ¿Dos? Listo. Entonces, esta misma tarde les estaré enviando el taller. Ya pueden hacer la mayoría de los ejercicios, o casi todos, porque ya operacionales también ustedes lo conocen desde circuitos. Empecemos hablando de los circuitos básicos de operacionales. Vamos a hacer como si ustedes no lo hubieran visto. ¿Listo? Esta es la idea. Solo que vamos a avanzar un poco rápido. Entonces, los amplificadores operacionales o OP-Amps son dispositivos analógicos conformados por transistores. ¿Sí? Recuerden que desde el punto de vista de electrónica y tecnología, la célula o el dispositivo fundamental de toda la electrónica, muchachos, es el transistor. ¿Qué hay dentro de operacionales? Transistores. ¿Qué hay dentro de un Arduino? Transistores. ¿Qué hay dentro de una compuerta ANSI-MOS? Transistores. ¿Qué hay dentro de todo lo que sea que usted use, una memoria, lo que sea? Hay básicamente transistores. ¿Sí? Entonces, los operacionales también están conformados por transistores. Ya vamos a ver qué hay adentro. Y la gracia del amplificador operacional es que es la forma o el dispositivo analógico que nos permite hacer cualquier operación matemática. ¿Sí? Cuando yo quiero hacer operaciones matemáticas en el dominio analógico, como era hace muchos años antes de la electrónica digital, las calculadoras pues se hacían básicamente a base de amplificadores operacionales. O sea, yo puedo hacer una pequeña calculadora analógica utilizando solo operacionales. Listo. El operacional normalmente tiene 3 terminales. Sin embargo, en realidad son 5 los terminales relevantes que nosotros debemos considerar. Tenemos la entrada positiva o la entrada no inversora del operacional. Tenemos la entrada negativa del operacional o la entrada inversora. Tenemos la salida, que esos son los terminales que normalmente van a aparecer en los ejercicios y en los símbolos eléctricos del operacional, pero es bueno también que conozcan que el operacional tiene 2 terminales de alimentación, la alimentación positiva y la alimentación negativa o tierra. ¿Sí? A veces se conecta a tierra, a veces se pone una tensión negativa, dependiendo la aplicación. Los terminales de alimentación es muy importante que sepan que existan porque si ustedes no alimentan el operacional, pues el operacional está apagado. ¿Sí? Si usted no le pone una tensión de alimentación, no está encendiendo el operacional. Entonces, son 2 terminales muy relevantes. Muchachos, ¿puedo continuar o están tomando apuntes? Continúo, compañeros. Sí, Listo. profe. ¿Qué hay dentro de un operacional? Una configuración de transistores. Este es el amplificador operacional más básico que hay. Obviamente,
los amplificadores. Lo que hay en realidad entre un amplificador comercial es algo un poco más complejo que esto, pero esto es lo que hay adentro. Este circuitico que está conformado por transistores, no se preocupen, nosotros no lo vamos a evaluar, no lo vamos a diseñar, nada, simplemente va a ser a nivel informativo. ¿Dónde diseñamos este circuito? En microelectrónica, por allá en 10º semestre en la lectiva que yo tengo, ahí yo les enseño cómo se diseña un amplificador operacional. ¿Sí? O sea, cada transistor de estos, cómo se elige, etcétera. Listo. Pero simplemente a nivel informativo, ¿por qué está conformado este transistor, este amplificador operacional? Está conformado por un circuitico de polarización, que es el circuitico que está en azul. ¿Sí? Este circuitico de polarización aquí tampoco lo estudiamos. Este se estudia en microelectrónica. Es un circuitico que se conoce como espejo de corriente. ¿Cuál es la función de un espejo de corriente? Tomar una corriente de referencia y espejarla o enviarla a otros puntos del circuito. O sea, perfectamente a través de M9 y M5 puede estar pasando la misma IREF o 2 veces IREF o 1/2 IREF o 3 veces IREF, etcétera. ¿Sí? Tomo esta corriente y la mando sea tal cual o sea factorizada o multiplicada por algo. Y lo mismo a través de M7 y M11 puede estar pasando o la misma IREF o un factor de IREF. Esa es la tarea de este circuito, espejar o enviar versiones de IREF hacia otras partes del circuito. Hay otro circuito que se conoce como par diferencial. Este también se estudia allá en microelectrónica y la próxima clase vamos a ver un poquito de introducción al par diferencial, solo para entender unas cosas del operacional. El par diferencial es la razón por la cual tenemos dos entradas, la entrada no inversora y la entrada inversora, ¿sí? Y es básicamente un amplificador. Luego aquí tenemos un circuitico que va a amplificar las señales. Y después la salida de ese amplificador que está conformado por dos etapas que se conocen como etapa surtidor común. De nuevo, esta parte de etapa surtidor común y demás se estudiaban antes en esta materia, era el segundo corte, pero ese tema decidimos eliminarlo y ese tema pasó para microelectrónica también. Entonces simplemente sepamos que es un tipo de amplificador cuya salida está conectada a otro amplificador que tiene la misma configuración surtidor común. O sea, son dos amplificadores en cascada. Y recuerden la clase pasada que nosotros vimos que cuando hay amplificadores en cascada, las ganancias se multiplican. Luego el amplificador operacional o los amplificadores operacionales tienden a tener ganancias muy grandes. Hablamos de ganancia de 100.000, de 10.000, de 1.000.000, ¿sí? De voltios sobre voltios. Son ganancias bastante considerables. Y pues tenemos nuestro terminal de salida. Entonces acá podemos identificar los tres terminales. Terminal no inversor, terminal no inversor. Terminal inversor, terminal inversor. Alimentación positiva, alimentación negativa y la salida. ¿Sí? Esto es básicamente lo que hay dentro de un operacional a grandes rasgos. Ahora, ustedes en circuitos, ¿qué vieron o qué les dijeron sobre la corriente en las entradas de un operacional? ¿A qué era igual? ¿A qué se suponía? A cero. Que se suponía que era igual a cero. Y mire que tiene todo el sentido del mundo. Si el operacional está hecho con transistores MOSFET, las entradas están conectadas a la puerta. ¿Y los MOSFET tienen corriente a través de la puerta? No, señor. No. ¿Sí? Luego, si el operacional que ustedes están usando es un operacional conformado por transistores MOSFET, tengan la seguridad que la corriente de puerta es básicamente cero, pues porque las entradas están conectadas ahí, ¿sí? Y nosotros no tenemos corriente a través de la puerta de un MOSFET. Ahora, si el operacional está implementado con bipolares, igual la corriente es muy bajita, porque recuerden que la corriente de base de un bipolar es la corriente de colector dividida en beta, y beta pues es un valor bastante grande. Entonces, por eso se asume que las corrientes de entrada a través de un operacional son cero o muy cercanas a cero. Claro, hasta ahí, compañeros. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿Alguien está tomando apuntes o puedo continuar? Puedes continuar, profe. Perfecto. Pasemos a otras generalidades de los operacionales. ¿Sí? Entonces empecemos mirando lo siguiente, analizando el modelito que hay adentro.
¿Sí? ¿Qué hay dentro de un operacional? Un circuitico equivalente. ¿Y ese circuitico equivalente a qué es igual? A los circuitos que vimos la clase pasada del amplificador tensión ideal. Tenemos las dos entradas. ¿Sí? Como el amplificador tiene dos entradas, la función en realidad del operacional es amplificar la diferencia de la tensión de entrada. Y a esa tensión la llamamos BD. ¿Sí? Y BD va a pasar a través de la resistencia de entrada. ¿Y BD qué es? Pues la resta entre la entrada no inversora y la entrada inversora. Y a esa resta se le conoce como tensión de entrada diferencial, porque es la diferencia de las entradas. ¿Sí? Y el amplificador que hace multiplica la señal diferencial por la ganancia. Y pues tiene su resistencia de salida. Tal cual los modelos de la clase pasada, solo que ahora tenemos dos entradas y lo que nosotros amplificamos es la resta de las dos entradas. ¿Sí? Eso es lo que hace un operacional. Entonces, en ese operacional o en ese modelito, RI es la resistencia de entrada, RO es la resistencia de salida, BD es la tensión diferencial de entrada, o sea, esta BD que es B1 menos B2, y la ganancia de voltaje en lazo abierto del circuito es la ganancia diferencial multiplicada por la tensión diferencial. Listo. ¿Qué quiere decir lazo abierto, muchachos? Cuando estamos hablando de lazo abierto y lazo cerrado, esto es un concepto que ustedes van a ver mucho en sistemas, o sea, cuando vean modelos, control, tópicos avanzados de control. Un sistema está en lazo abierto cuando no hay una conexión entre la salida y la entrada. O sea, por ejemplo, aquí, yo no tengo nada regresando de la salida hacia la entrada, ¿sí? Está en lazo abierto. Y cuando un sistema está en lazo cerrado, cuando existe un camino que interconecta la salida hacia alguna de las entradas del sistema. Ahí se considera que el sistema está en lazo cerrado o realimentado, que también es un conceptico y más adelante lo vamos a entender mejor con los circuitos que vamos a estudiar. Listo. Entonces, ¿qué hace un operacional? Pues el operacional tiene una resistencia de entrada. En la resistencia de entrada tengo la tensión diferencial de entrada y lo que yo amplifico es la tensión diferencial de entrada. Eso es lo que hace un amplificador operacional. Listo. Y hay otro conceptico muy importante que deben ustedes tener en cuenta y es el siguiente. A la salida de un circuito con operacionales o inclusive un circuito cualquiera electrónico, muchachos, yo no puedo tener una tensión más grande que la alimentación positiva y una tensión más pequeña que la alimentación negativa. O sea, si mi tensión diferencial por algún motivo se hace más grande que VDD, a la salida yo solo voy a ver VDD. Y si por algún motivo se hace más negativa que menos BSS, pues el operacional se va a quedar limitándola en BSS. Y eso es una lógica de conservación de la energía. Yo no puedo tener una tensión más grande que con la que alimento porque entonces estoy generando energía. ¿Sí? Estoy sacando energía de la nada. Entonces, en un circuito cualquiera, sea con operacionales o no, si la salida se supone que me da más grande que la alimentación, a la salida yo voy a ver la alimentación o una tensión más pequeña. Es imposible tener una tensión más grande que esta y más pequeña que esta, ¿sí? Luego entonces la salida va a oscilar entre la tensión más pequeña y la tensión más grande con la que estoy alimentando. No puedo tener ni valores más grandes que BDD ni valores más pequeños que BSS. ¿Claro este concepto, muchachos? Sí, ¿Claro señor. hasta ahí? Listo. Muchachos, y por eso es muy fácil calificar los parciales, porque si yo le digo y el operacional está alimentado con 10 y usted dice que la salida le da 50, pues a mí automáticamente me da indicación que está mal, ¿sí? Porque ustedes deben tener este concepto claro. Claro hasta ahí, muchachos. Sí, profe. ¿Podemos continuar o alguien está tomando apuntes? ¿Continúo? Sí, señor. Ok, listo. Empecemos ahora sí a definir el operacional ideal. Listo, regálame un segundo. Listo. Entonces,
Se considera que un amplificador operacional ideal es aquel que tiene una ganancia de lazo abierto infinita. ¿Sí? Listo. Entonces, como yo les dije, al tener dos etapas surtidor común en cascada, cuando vimos el circuitico con transistores, él tiende a tener una ganancia muy grande. Como tiene una ganancia muy grande, entonces yo puedo decir idealmente que tiene una ganancia tendiendo a infinito. ¿Sí? Podemos considerar que tiene una resistencia de entrada infinita. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nosotros definimos los amplificadores ideales, el amplificador tensión-tensión ideal debería tener resistencia de entrada infinita. Y este operacional lo cumple. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron el circuito, la entrada del operacional está conectada a la puerta de transistores MOSFET, por ejemplo. Y la clase antepasada nosotros demostramos que la resistencia vista desde la puerta de un MOSFET equivale a ¿cuánto, muchachos? ¿Equivalía a cuánto? La resistencia equivalente vista desde la puerta de un MOSFET es ¿cuánto? Ustedes lo tienen ahí en sus apuntes. Es infinita, ¿sí? Luego, entonces, ¿tiene una ganancia grande? Sí, es bastante grande, la podemos asumir infinita. ¿Tiene una resistencia de entrada infinita? Sí, si el operacional está hecho con MOSFET, en realidad es infinita. Y tenemos una resistencia de salida cero. Esas son las condiciones del operacional ideal. Y eso nos va a llevar a dos conclusiones, ¿sí? La primera es esta. Si la ganancia es infinita, entonces la diferencia de tensión entre sus dos entradas debe ser cero. ¿Por qué? Porque recuerden que la ganancia es la salida sobre la entrada diferencial. Entonces es la salida sobre la resta de las dos entradas. Si esto da infinito, quiere decir que el denominador vale ¿cuánto, muchachos? ¿Cero? ¿Cero? Que el denominador vale cero. O sea que la resta entre estos dos terminales debe dar cero. De ahí sale ese conceptico que ustedes vieron en circuitos. Como la ganancia es infinita, en teoría o idealmente, entonces idealmente la diferencia de tensión entre los dos terminales del operacional debe ser cero. Lo que quiere decir que simplemente las dos tensiones deben ser iguales. La tensión en este nodo debe ser igual a la tensión en este nodo, de tal forma que cuando yo la reste, me dé cero. ¿Listo? Entonces, primera condición de la operacional ideal, diferencia de tensión entre sus terminales, cero. Y la segunda condición es, si la resistencia de entrada es infinita, pues yo estoy viendo a la entrada un circuito abierto, ¿cierto? Porque esa es la definición de circuito abierto, es una resistencia infinita. Y si la resistencia es infinita, pues hay completa oposición al flujo de corriente en la entrada. Por lo tanto, las corrientes de entrada de un operacional idealmente son cero. Y esas son las dos condiciones del operacional ideal. La diferencia de tensión entre sus terminales es cero, terminales de entrada, y las corrientes en sus terminales de entrada es igual a cero también. Y debido a que es algo bastante aproximado a la realidad, o sea, el operacional en realidad tiene una ganancia muy grande y el operacional en realidad tiene una ganancia, una resistencia de entrada también muy grande, entonces nosotros siempre vamos a analizar los circuitos considerando que los operacionales son ideales. Y al final, cuando los simulemos y los montemos, nos va a dar muy parecido porque en realidad el operacional funciona de una forma muy similar al operacional ideal. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. ¿Alguien está tomando apuntes de esta diapositiva o puedo continuar? Continúa, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces ahora, conociendo el operacional ideal, ¿cierto? Que cuando yo voy a analizar un circuito con operacionales, yo asumo que la diferencia de tensión entre las entradas es cero y que las corrientes a través de las dos entradas también son cero, ¿cierto? Entonces vamos a analizar las configuraciones básicas de circuitos con operacionales que ustedes debieron haber estudiado el semestre pasado. Entonces empecemos con las configuraciones inversoras, en las cuales vamos a estudiar el amplificador inversor básico, el sumador ponderado, el sumador restador, el integrador y el derivador. ¿Cuáles son las configuraciones inversoras? Aquellas en la cual
la entrada está por el terminal inversor del operacional. Y la consecuencia es que la salida está inversa respecto a la entrada, o sea, está desfasada 180 grados. Listo. El segundo tipo de configuraciones que vamos a estudiar son las configuraciones no inversoras, donde solo vamos a estudiar dos, el amplificador no inversor básico y el seguidor, ¿sí? Y las configuraciones no inversoras son aquellas donde la entrada está conectada al terminal no inversor y como es no inversor, la salida y la entrada están en fase, o sea, no hay una inversión entre la señal de salida y la señal de entrada. Finalmente, estudiaremos las configuraciones diferenciales, que son las configuraciones en las cuales usamos tanto la entrada no inversora como la entrada inversora. O sea, mandamos señales por ambas entradas del operacional. Perfecto. Comencemos con las configuraciones inversoras, ¿sí? Y empecemos con la primera configuración, que es el amplificador inversor básico que está ahí. ¿Listo? ¿Cómo vamos a analizar este operacional? ¿Los espero mientras lo dibujan o continúo la explicación, muchachos? O los espero, lo dibujan y empezamos a explicar. Sí, profe, por favor, dibujando. Vale, porfa, me avisan y empezamos la explicación. Me avisan, compañeros, y empezamos. Por mi parte, listo, profe. Listo. Entonces vamos a empezar a analizar los circuitos con operacionales. ¿Qué es lo que yo siempre hago y lo que yo siempre recomiendo hacer, muchachos? Lo primero que uno debe hacer cuando va a analizar un circuito con operacionales es colocar las condiciones ideales del operacional. Entonces, asumiendo que el operacional es ideal, entonces yo sé que la diferencia de tensión entre sus terminales es cero y que la corriente en las entradas es cero, ¿cierto? ¿Para qué? Porque ya con esto me permite determinar los nodos de tensión y las corrientes a través del circuito en el cual conecté el operacional. Por ejemplo, si yo sé que viene una corriente a través de R y sé que la corriente en el operacional es cero, ¿esa corriente para dónde se va a ir, muchachos? Para RF. Para RF, ¿cierto? Luego entonces puedo dibujar de una vez esto y decir que la corriente a través de R es la misma corriente a través de RF, es la corriente que llamamos IX, ¿cierto? Y eso lo saqué de saber que el amplificador ideal tiene corrientes de entrada cero. Listo, ahora miremos lo siguiente, utilicemos la ley de Ohm. Supongamos que en este nodo hay una tensión que se llama Vx. Si la tensión se llama Vx, ¿a qué sería igual la corriente que circula a través de R, muchachos? Por ley de Ohm. A Bin menos Bx sobre R. Bin menos Bx sobre R, ¿cierto? Y esa corriente es la misma corriente que va a circular sobre RF. O sea, ¿a qué sería igual la corriente sobre RF por ley de Ohm? Que aquí hay Bx. Vx menos Vout sobre RF, ¿sí? Exactamente eso, compañero. Por lo tanto, yo digo que Bin menos Bx sobre R es lo mismo que Bx menos Bout sobre RF, ¿cierto? Listo. Pero ahora resulta que yo sé que la diferencia de tensión entre los dos terminales del operacional es cero. ¿Qué tensión hay en este nodo? ¿Bx? No. Cero. Bueno, Bx, pero ¿cuánto vale? Cero porque es tierra. Entonces, ¿cuánto vale Bx, muchachos? Cero. ¿Cero? Bx vale cero porque aquí hay cero. Entonces, sabiendo que Bx vale cero, entonces me va a quedar que Bin sobre R es igual a menos Bout sobre RF y despejo la salida. Bout es igual a menos RF sobre R por Bin. ¿Sí? Entonces es un circuitico que me permite tomar la entrada y multiplicarla por un factor. ¿Y qué quiere decir este signo negativo, muchachos? ¿Qué quiere decir el signo negativo? ¿Qué está invirtiendo?
que está invirtiendo, o sea que la salida está desfasada a 180 grados respecto a la entrada. ¿Sí? Entonces un circuito que nos permite multiplicar la entrada por un factor y pues de paso también lo invierte. Listo. Y si yo calculo la ganancia, ¿cierto? Pues la ganancia de tensión es B out sobre B in, o sea, lo que me queda cuando yo paso a B in a dividir acá, la ganancia es menos RF sobre R. O sea, yo puedo tomar la señal de entrada y la puedo multiplicar por un factor K que puede ser mayor a 1 si quiero amplificar o que puede ser menor a 1 si lo que yo quiero es atenuar o que la señal de salida sea más pequeña que la entrada. Claro, hasta ahí este primer circuito, muchachos. Sí, profe. Listo. Entonces, es una configuración inversora porque estamos entrando, mire, la entrada está por el terminal inversor del operacional y la consecuencia es que la salida está invertida respecto a la entrada. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos pasar a analizar la siguiente configuración, profe. muchachos? Me avisa, por favor. Ok. Listo, profe. Perfecto. Listo. Pasemos a la siguiente configuración, que es el amplificador sumador ponderado. Seguimos hablando de configuraciones inversoras, porque miren, todas las entradas al final de cuentas están conectadas al terminal inversor y tenemos n entradas. ¿Sí? De nuevo, por favor tomen apuntes, dibujen el circuito y me avisan y empezamos a analizarlo. ¿Listo, muchachos? ¿Empezamos? Comenzamos, muchachos. Sí, profe. Listo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para analizar un circuito que tiene un operacional? Colocar las condiciones ideales del operacional. Entonces, definimos que las corrientes de entrada son cero y que la diferencia de tensión entre sus terminales es cero. ¿Sí? Porque entonces ya podemos saber lo siguiente. Aquí, a través de R1, viene una corriente que llega a este nodo. A través de R2 viene una corriente que llega al mismo nodo. Todas son el mismo nodo al final de cuentas. Y a través de Rn viene una corriente que llega a este nodo. Y de aquí sale una corriente que pasa a través de Rf. O sea, queda así. Y yo puedo decir que las corrientes que entran es igual a la corriente que sale. O sea, IF es igual a I1 más I2 más IN. Tenemos N entradas. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Listo. Si nosotros definimos que este nodo, todo este nodo, porque es un mismo punto, ¿cierto? Es un mismo cable, se llama Bx, entonces yo puedo determinar todas estas corrientes por ley de Ohm. ¿A qué sería igual I1? Si acá se llama Bx. B1 menos Bx sobre R1. Exacto. I2 sería B2 menos Bx sobre R2 y así sucesivamente hasta IN. IN sería Bn menos Bx sobre Rn. Y todo eso es igual a aplicar la ley de Ohm sobre RF. ¿Cómo quedaría la ley de Ohm sobre RF, muchachos? Para hallar IF. IF es igual a ¿qué? Bx menos Vout sobre RF. Bx menos Bout sobre RF. O sea, quedaría esto. IF
Bx menos Bout sobre Rf es igual a I1, B1 menos Bx sobre R1, más I2, B2 menos Bx sobre R2, más así sucesivamente hasta la entrada n, Bn menos Bx sobre Rn. Perfecto, muchachos. ¿Y a cuánto es igual Bx? ¿A cero? Entonces, 0. Bx vale 0 porque la tensión en este nodo debe ser igual a la tensión en este nodo y este nodo está conectado a tierra. Entonces, sabiendo que Bx vale 0, esto va a quedar así. 0 menos Bout, entonces quedaría menos Bout sobre Rf, es igual a B1 menos 0, o sea, B1 sobre R1 más B2 menos 0 más Bn menos 0 sobre Rn. Me quedaría esta expresión así. Y si yo despejo de ahí la tensión de salida, me va a quedar que Bout es el negativo de Rf sobre R1 por B1 más Rf sobre R2 por B2 más así sucesivamente hasta Rf sobre Rn por Bn. Y es un circuito sumador ponderado. ¿Por qué tiene el nombre de sumador ponderado? Porque yo puedo hallar promedios y puedo hallar sumas ponderadas con este circuito. Por ejemplo, ¿qué podríamos hallar con este circuito? La definitiva de una materia suya, ¿cierto? De ustedes. Tenemos la nota del corte 1 que sería B1, la nota del corte 2 que sería B2, la nota del corte 3 que sería B3, por ejemplo. ¿Y cuánto vale cada corte? Lo define usted mediante la relación RF sobre R1. Entonces, RF sobre R1 vale 0.21, RF sobre R2 vale 0.21 y RF sobre R3 valía 0.28. Y ahí usted puede calcular la definitiva de una materia, solo que le va a dar negativo, porque es inversor. Pero puede calcular promedios, puede sumar, puede multiplicar y puede dividir. ¿Sí? Puede coger a B1, multiplicarlo y dividirlo por algo, lo mismo B2, y además las puede sumar. Claro hasta ahí, compañeros. Claro hasta ahí. Sí, profe. ¿Qué más pueden hallar? El promedio de las entradas, ¿cierto? Si yo le digo tiene 4 entradas, haya el promedio, pues usted define la relación RF sobre R1, RF, para que le dé el promedio de todas las entradas. Listo. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos pasar a la siguiente configuración? Yo, profe. Vale, me avisa, Lucas. Listo, profe. Entonces ya vimos el primer circuito que me permitía tomar la entrada y multiplicarla por un factor. ¿Sí? Ahora este segundo circuito me permite tomar las entradas, multiplicarlas por un factor, pero además puedo sumar las entradas. Puedo hacer otra operación matemática. Ahora, el circuito que me permite hacer las 4 operaciones matemáticas básicas es el siguiente. El circuito sumador-restador. El sumador-restador es básicamente la conexión en cascada de dos sumadores ponderados, donde una de las entradas del segundo sumador ponderado es la salida del primer sumador. ¿Sí? Entonces, por favor, dibujen el circuito y empezamos. Este lo vamos a analizar muy rápidamente porque ya tenemos las ecuaciones. ¿Sí? Ya hallamos la ecuación de un sumador ponderado. Entonces, por favor, dibujen el circuito y lo analizamos.
Listo, muchachos, comenzamos. Hagamos lo siguiente. Como siempre, pues definimos las condiciones ideales de los dos operacionales. Ahora, conociendo la ecuación de un sumador ponderado, ¿a qué sería igual la salida de out 1? ¿Cómo sería la ecuación, muchachos? Sería menos RF1 sobre R1 por B1 y así Sí, sucesivamente. más RF1 sobre R2 por B2 más RF1 sobre R3 por B3, ¿cierto? O Sí, sea, señor. sería esta ecuación. Listo, ya sé cuánto vale esta tensión. Ahora, si esta tensión se llama B sub out 1, ¿sí? Vamos a decir, esto se llama B sub out 1, ¿a qué sería igual entonces B sub out? Si este es otro sumador ponderado, ¿cuál sería la ecuación para la tensión de salida total? Menos RF2 Sí, sobre RY, sobre sí, RY por V out 1, perfecto, más más RF2 sobre R4 por por B4, V4. Y más, la última es RF2 sobre R5, sí, por V5. listo, perfecto. Sería exactamente esa ecuación que acaba de decir Julián. Julián y Jennifer, anótese más 0,1, regálame un segundito. Jennifer. Julián, ¿usted ya tiene nota? No, ¿cierto? No, todavía de puntos no. Listo. Julián Montaño. Ah, No, López, no, no. perdón. López. Julián López, perdón, sí, ya vi el apellido. Más 0,1. Listo. Montaño es el apellido de Jennifer, perdón, estaba confundido. Sí, señor. Listo. Tenemos exactamente esta ecuación. ¿Dónde V out lo reemplazo por la ecuación que está arriba? Si yo reemplazo la ecuación que está arriba abajo, voy a llegar a esta expresión matemática que está ahí, que sería la expresión completa que implementa ese circuito. ¿Cuál es la gracia de ese circuito? Me permite tomar cada una de las entradas y multiplicarlas por un factor. Por lo tanto, las puedo dividir, ¿cierto? Si yo multiplico por 0,5, pues en realidad estoy dividiendo. Si multiplico por un número mayor a 1, pues en realidad estoy multiplicando, ¿sí? Además, puedo sumar, pero además también puedo restar. Puedo hacer las 4 operaciones básicas de las matemáticas: suma, resta, multiplicación y división. Ahora, todo lo que yo quiero que salga sumando debe entrar por el primer amplificador operacional o por el primer sumador ponderado. Y todo lo que yo quiero que salga restando entra en el segundo, miren, menos B4 menos B5. Entonces lo que yo coloque acá es lo que quiero que reste y lo que coloque en el primero es lo que yo quiero que salga sumando a la salida. Claro, hasta ahí el sumador restador, muchachos. Vamos hasta ahí. Sí, Sí, profe. profe. Si alguien está tomando apuntes o podemos pasar a los siguientes dos circuitos. Un momento, profe. Vale. Listo, profe. Perfecto. Pasemos al siguiente circuito. Ya sabemos sumar, restar, multiplicar y pues dividir, obviamente. Pasemos a integrar. Entonces, para integrar se utiliza ese circuito y vamos a demostrar por qué ese circuito puede integrar. Dibujen el circuitico, regálenme un minutico, ya regreso y luego lo analizamos.
Listo. Entonces empecemos a analizar este circuito. Lo primero que vamos a hacer pues es obviamente colocar las condiciones ideales del amplificador operacional. Corrientes de entrada 0, diferencia de tensión entre sus terminales 0, lo cual va a indicar que la corriente que pasa a través de R, ¿a través de quién va a pasar también? Del ¿Del condensador. capacitor? Del condensador, ¿cierto? Luego, entonces, la corriente a través de la resistencia es la misma corriente a través del condensador, es la corriente que llamamos IX. Y nosotros sabemos de nuestros circuitos que la corriente a través de un condensador tiene una ecuación. La corriente a través de un condensador es el condensador por la derivada de la tensión en el tiempo. ¿Sí? Listo. Y si yo asumo ahora que aquí hay una tensión que se llama Bx, ¿cierto? Entonces voy a poder expresar que IR es igual a IC, o sea, Bin menos Bx sobre R, que es igual a IR, es lo mismo que IC, que es C por dBc en dt. Vamos hasta ahí, muchachos. ¿Claro hasta ahí? Listo. ¿Y la tensión a través del condensador a qué es igual? La diferencia de tensión del condensador BC a qué es igual, muchachos. ABX menos Bout sobre... A Bx menos Bout, ¿cierto? Entonces BC o la tensión o la diferencia de tensión en el condensador va a ser igual a Bx menos Bout. Perfecto. ¿Y a qué es igual Bx? ¿A 0? Bx vale 0 porque el terminal no inversor está a tierra, entonces aquí vale 0 voltios. Luego nuestra ecuación que está arriba nos va a quedar que Bin sobre R es lo mismo que menos C por la derivada de Bout en dt. ¿Sí? Y si yo integro a ambos lados, voy a poder despejar Bout y me va a quedar que Bout es igual a menos 1 sobre RC, la integral de Bin dt. ¿Sí? O sea, es un circuito que toma la entrada, la integra, la multiplica por 1 sobre RC y la invierte. Tiene un signo negativo, es un circuito integrador. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Profe. Listo. El circuito integrador resulta que tiene un pequeño problema y es el siguiente. Todos los circuitos que nosotros hemos estudiado hasta ahora, si se han dado cuenta, están en lazo cerrado. ¿Por qué? Porque de alguna forma tengo una conexión entre la salida y la entrada. ¿Sí? Esa era la definición de lazo cerrado. La definición de lazo abierto era cuando no hay ningún camino que me comunique la salida del circuito con la entrada del mismo. Listo. Ahora miremos lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos en frecuencias muy bajitas o básicamente en corriente continua directa, o sea, que es una línea recta, no varía con el tiempo, ¿cómo se comportan los condensadores en tensión directa, muchachos, o en corriente directa? ¿Como un circuito abierto? Como un circuito abierto. Y si se abre el lazo de realimentación, el operacional o el circuito queda en lazo abierto, y en lazo abierto la ganancia de un operacional es infinita, luego la salida siempre daría infinito. ¿Sí? Por lo tanto, para evitar ese problema, para evitar que en señales DC o en muy bajas frecuencias la salida tienda hacia el infinito porque el lazo se abre, entonces los integradores se recomiendan usarlos con una resistencia en paralelo. ¿Listo? Entonces, para evitar que el operacional quede en lazo abierto en corriente continua, se recomienda conectar una resistencia de valor alto, en el lazo de realimentación. Así, cuando el condensador se abre, igual queda el camino de la resistencia y el operacional sigue quedando en lazo cerrado. La ganancia no es infinita, o sea, Bout no se va a ir hacia el infinito. ¿Claro esta parte? ¿Claro esta parte, compañeros? Sí, profe. Listo. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos pasar al derivador? Pasamos al derivador, muchachos. Sí, señor. Listo. El circuito derivador es el integrador, pero invertimos la posición del condensador y la resistencia. O sea, el condensador ya no está en el lazo de realimentación, sino está a la entrada. Y el análisis es exactamente el mismo. O sea, considero
las condiciones ideales del operacional, ¿cierto? Y con las condiciones ideales yo voy a saber que la corriente que circula a través del condensador es la misma corriente que circula a través de la resistencia R, y de nuestros circuitos nosotros sabemos que la corriente a través del condensador es el condensador por la derivada de la tensión dividida en el tiempo, ¿cierto? Y si yo asumo que aquí este nodo se llama Bx, ¿cierto? Voy a poder hallar una expresión. Voy a poder decir que IC, C por dB, C de T, es igual a IR. IR es igual a Bx menos Bout sobre R. ¿Y cuánto vale Bx, muchachos? 0. Vale 0. Entonces, ¿cuánto valdría Bc? ¿Cuál es la diferencia de tensión en el condensador si Bx vale 0? BI menos BX. Bi menos Bx. Y como Bx vale 0, entonces nos va a quedar que C por dBin de T es igual a menos Bout sobre R, ¿cierto? Y de ahí despejo simplemente Bout. Y me va a quedar que Bout es menos R por C por la derivada de la entrada en el tiempo. O sea, es un circuito que deriva la entrada y la multiplica por un factor RC, y pues obviamente está invertida porque estamos entrando por el terminal inversor del operacional. Es una configuración inversora. Claro, hasta ahí la ecuación del derivador, muchachos. Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces, con el derivador hay un problema, y es el siguiente. La tensión de salida depende de la derivada de la entrada, ¿cierto? Directamente. Y la derivada es un delta. ¿Qué sucede? Que si hay una variación muy grande de tensión de entrada en un tiempo muy pequeño, esta derivada ¿hacia dónde tiende, muchachos? Hay una variación muy grande de tensión en un tiempo muy pequeño. ¿Hacia dónde ¿Al tendería infinito? esa derivada? Hacia el infinito. Luego la salida se iría hacia el infinito, ¿sí? Entonces, debido a ese problema, ¿sí?, el uso de derivadores no es recomendado. Casi no utilizamos los circuitos derivadores, ya que un cambio brusco en la entrada, si por algún motivo la entrada sufre una oscilación muy rápida en un cambio, o sea, muy alta en un tiempo muy corto, la salida sería muy grande. Y pues cualquier circuito posterior a este, muy posiblemente terminaría por dañarse y todo el sistema terminaría por dañarse de ahí hacia allá, ¿sí? Sin embargo, si vamos a usar derivador porque ya nos toca, ¿sí?, se recomienda usarlo con una resistencia en serie al condensador como está dibujado ahí. Solo que cuando colocamos esa resistencia en serie, automáticamente Bout no es igual a esto. Nos tocaría analizar el circuito y mirar a qué sería igual Bout. Obviamente sí va a haber una derivada de la entrada, pero esa resistencia nos agrega otro término que nos va a cambiar la operación matemática. ¿Listo? Si nos toca usar derivadores, pues nos tocaría analizar cuánto daría ese Bout y utilizar esa resistencia. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Listo. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos pasar a las configuraciones no inversoras? Profe, una pregunta. Dígame, Jairo. Ya a nivel de curiosidad, en el puente H nosotros conectamos diodos para proteger el circuito. Aquí en el amplificador no se puede conectar, no sé, como una clase de diodo para precisamente proteger al circuito. No funciona así. Sí podría hacerse, pero no es tan sencillo. ¿Listo? No es tan sencillo. Porque es que en el puente H usted está protegiendo el circuito contra una combinación no deseada de switches, ¿sí?, de interruptores. Aquí es un fenómeno que usted no conoce. Por algún motivo, la entrada cambió muy rápido en un tiempo muy corto, usted no sabe qué hacer, ¿sí? Se le va a ir la salida hacia el infinito automáticamente por la operación matemática que está haciendo. Si usted pone un diodo, la operación matemática va a seguir siendo la misma. ¿Listo? Ok, profe. Entonces no se puede proteger con diodos en este caso, básicamente.
Y si, bueno, sí, no. Si usted pone diodos, automáticamente ya no haría esta operación. O sea, perdería la naturaleza de la derivada, pues. Listo, muchachos. Pasemos a las configuraciones no inversoras. ¿Sí? Que solo vamos a estudiar dos, el no inversor básico y el seguidor. Entonces, este es el amplificador no inversor. Tenemos la entrada por el terminal no inversor. Si nosotros utilizamos el terminal no inversor, entonces la salida y la entrada van a estar en fase, o sea, no va a haber signo negativo en la ecuación de salida. Listo. ¿Lo empezamos a analizar o están dibujando el circuito, muchachos? Lo estoy dibujando, profe. ¿Vale? ¿Me avisan? Listo, profe. Perfecto. Entonces, de nuevo, iniciemos. Colocamos las condiciones ideales del operacional. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que la corriente que viene a través de R va a pasar a través de RF, ¿cierto? Entonces, si R es igual a RF, es igual a IX. Si yo digo que la tensión de aquí se llama Bx, entonces voy a poder decir que 0 menos Bx sobre R, o sea, menos Bx sobre R, es lo mismo que Bx menos Bout sobre RF. ¿Sí? Utilicé la ley de Ohm. Listo, pero Bx, ¿a qué es igual en este caso? Bien. Bx es igual a Bin, ¿cierto? Entonces, como Bx es igual a Bin, me va a quedar menos Bin sobre R es igual a Bin menos Bout sobre RF. Si empiezo a despejar, ¿cierto? Paso RF al otro lado a multiplicar, me va a quedar que Bout es igual a Bin más RF sobre R por Bin. O sea, la salida es igual a 1 más RF sobre R por la entrada. No hay signo negativo, están en fase de configuración no inversora. ¿Qué operación matemática está haciendo este circuito? Tomando la entrada, multiplicándola por un factor mayor a 1. ¿Por qué ese factor que está ahí siempre es mayor a 1, muchachos? Porque 1 más RF sobre R siempre será mayor a 1. Porque Nada, el factor de RF sobre R suma 1, o sea, el valor del factor siempre va a sumar. porque siempre va a sumar porque no existen las resistencias negativas. ¿Sí? Entonces esto va a dar 1 más un número que siempre va a ser positivo, o sea, este número siempre va a dar más grande que 1. ¿Sí? O en el peor de los casos va a dar 1.0000 algo, pero siempre va a ser más grande que 1, ya que las resistencias negativas no existen. ¿Sí? Entonces simplemente nos permite tomar la entrada y multiplicarla por un número mayor a 1. Si halláramos la ganancia, pues la ganancia de este circuito sería 1 más RF sobre R, que es el factor por el cual estamos multiplicando la entrada para obtener la salida. ¿Listo? Entonces, circuito no inversor básico me permite tomar la entrada, multiplicarla por un valor mayor a 1. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos pasar al siguiente circuito no inversor? Yo, profe. ¿Vale? ¿Me avisa, Lucas? Listo. Perfecto. Siguiente circuito y última configuración no inversora que vamos a analizar, el seguidor. Y a los circuitos seguidores también se les conoce como buffer, ¿sí? Y es simplemente esa configuración que está ahí. Si nosotros asumimos, aquí lo vamos a analizar muy rápido porque es muy sencillo, las condiciones ideales del operacional, ¿qué tensión tenemos en este nodo de abajo, en el terminal no inversor? 0. ¿Qué tensión hay acá? Bien. Vein.
Y entonces, ¿qué tensión habría en el terminal inversor? Vein. Gain. Vein. Y mire a dónde está conectado. Entonces es un circuito que simplemente deja pasar la entrada. Vout es igual a Vein. ¿Cuál es la utilidad de este circuito? La utilidad de este circuito es como buffer, ¿sí? Entonces el seguidor se usa comúnmente para permitir interconectar etapas de circuitos cuya impedancia de entrada es baja. Ese es el uso como buffer. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estudiábamos la clase pasada y que yo les hablaba. Cuando usted tenía un circuito que solito funcionaba muy bien y tenía otro circuito que solito funciona muy bien y usted los interconectó e inmediatamente dejaron de funcionar. La clase pasada nosotros vimos que eso era un problema de impedancias de entrada y de salida de los amplificadores o de los circuitos que estemos usando, ¿cierto? Listo. Cuando eso pasa, ¿cierto? Usted tiene un circuito aparte bien, otro circuito aparte bien, los interconecta y no funciona. Ok. Para solucionar ese problema, entre los dos circuitos, usted conecta un circuito seguidor. ¿Qué es lo que hace este circuito seguidor o buffer? Separa la impedancia de salida del circuito que conectamos acá de la impedancia de entrada del circuito que conectamos acá. ¿Sí? Entonces ahora los dos circuitos quedan funcionando casi como si estuvieran por separado, o mejor dicho, eliminamos el efecto de la impedancia de entrada del segundo circuito sobre la impedancia de salida del primero. ¿Sí? Entonces es muy sencillo, muchachos. Siempre que les pase eso, ustedes interconectan dos circuitos y deja de funcionar, en medio de los dos conectan un buffer y verá que se va a solucionar el problema. ¿Sí? Va a empezar a funcionar como ustedes consideran. Entonces este es el uso de los circuitos seguidores. Los vamos a utilizar como buffers. ¿Claro esta parte? Sí, profe. Listo. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos pasar a las configuraciones diferenciales? Profe, una pregunta. ¿El Dígame, seguidor Alex. buffer se relaciona con una compuerta lógica tipo buffer también? Tienen funciones similares. Lo que pasa es que los buffers a nivel digital tienen también otro uso que es manipular muchas entradas, pero sí es básicamente la misma idea. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Vale. Muchachos, ¿podemos continuar? ¿Continuamos? Sí, profe. Listo. Configuraciones diferenciales. Ahora, ya vimos las inversoras, usamos el terminal inversor. Las no inversoras, usamos el terminal no inversor. Las configuraciones diferenciales, usamos ambos terminales. Entonces tenemos una señal B1 que está por el terminal no inversor, una señal B2 que está por el terminal inversor, y vamos a analizar qué operación matemática hace, o mejor dicho, a qué es igual la salida de este circuito. Entonces, por favor, dibujen el circuito y lo empezamos a analizar. ¿Listo, muchachos? ¿Empezamos o los espero otro poquito? Por mi parte, listo, profe. Listo. Entonces, como siempre, todo ejercicio, todo circuito con operacionales, las recomendaciones iniciar con las condiciones ideales del operacional. Corrientes de entrada cero, diferencia de tensión entre sus terminales cero. ¿Qué quiere decir? Que si yo acá defino una tensión que se llama Bx, ¿cómo se va a llamar la tensión de este nodo? Bx. Bx también, ¿cierto? Y que la corriente a través de R1 va a ser la misma que pasa a través de ¿dónde? R3. A través de R3. Y si miramos abajo, la corriente que va a pasar a través de R2, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia R4. Hacia R4. Entonces empecemos, ¿cierto? Sabemos que la corriente a través de R1 es la misma corriente a través de R3 es Ix, y que la corriente a través de R2 es la misma corriente a través de R4, es una corriente IY.
¿cierto? Y ahora, si yo defino que la tensión en estos nodos se llama Bx, pues voy a poder utilizar la ley de Ohm para sacar ecuaciones de estas dos ecuaciones que están aquí. ¿Sí? Entonces, si yo cojo la primera, IR1 B2 menos Bx sobre R1 debe ser igual a IR3 a Bx menos Bout sobre R3. Y de ahí, si yo uso esa ecuación, pues puedo despejar Bout. ¿Sí? Si despejo Bout, me va a quedar que Bout es igual a 1 más R3 sobre R1 por Bx menos R3 sobre R1 por B2. Voy a llegar a esa ecuación. Vamos hasta ahí, muchachos. Sí, profe. Listo. Ahora miremos la ecuación abajo. ¿Sí? Yo quiero saber, me falta para determinar Bout quién es Bx, pero Bx debe estar en función de B1. Si estas dos resistencias están en serie porque está pasando la misma corriente, ¿por qué método de circuitos podría calcular Bx? Divisor de tensión. Por un divisor de tensión. ¿Cuál sería la ecuación para Bx, muchachos? R4 sobre R2 más R4 por B1. Exactamente eso. Entonces, la tensión Bx sería R4 sobre R2 más R4 por B1. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago? Reemplazo esta ecuación en la ecuación de Bout. Y voy a obtener que la tensión de salida de ese circuito va a ser igual a 1 más R3 sobre R1, que multiplica R4 sobre R2 más R4 por B1, menos R2 sobre R1 por B2. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista matemático, es un circuito que me permite restar dos números y pues esos números multiplicarlos por un factor antes de restarlos. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Pero resulta que la naturaleza del amplificador diferencial no es hacer esta operación matemática, sino tomar la señal diferencial y multiplicarla por una ganancia. ¿Y cuál era la definición de señal diferencial, muchachos? En este caso, ¿quién es la señal diferencial? ¿A qué sería igual? ¿A cero? No, B1, B2. sería B1 menos B2. Porque, muchachos, ojo, 0 es aquí, pero las entradas están es acá, ¿cierto? O sea, aquí no es 0 la diferencia de tensión entre estos dos puntos, acá sí. ¿Sí? Entonces yo quiero amplificar B1 menos B2. Para poder amplificar B1 menos B2, debo hacer algo para que esta resistencia me permitan sacar B1 menos B2 aparte. ¿Sí? ¿Cuál es la consideración entonces que debo hacer? Pues en este circuito, si yo digo que R1 es igual a R2 y que R3 es igual a R4, esta expresión se me va a simplificar a esta. Bout va a ser igual a R3 sobre R1, que multiplica a la tensión diferencial de entrada B1 menos B2. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Resulta que entonces ese circuito como está ahí, pues me permite amplificar la señal diferencial, que es lo que en teoría yo quiero hacer. Sin embargo, ese circuito que está ahí tiene un problema desde el punto de vista de amplificadores. ¿Y cuál es ese problema? Para que la ganancia sea grande, ¿quién es la ganancia en ese circuito, mejor dicho? ¿Quién es la ganancia diferencial ahí? Si la ganancia es el factor por el que yo multiplico la entrada para obtener la salida, ¿quién es la ganancia diferencial ahí? B2 sobre B. No, R3 sobre R1. R3 sobre R1, Jennifer, ¿cierto? Al factor que yo estoy multiplicando la entrada para obtener la salida es la ganancia, o sea, R3 sobre R1. Listo. Si yo quiero que la ganancia sea grande, ¿la resistencia R1 debe ser grande o debe ser pequeña? Pequeña. R1 debe ser pequeña, ¿cierto? Entre más pequeña es la resistencia R1, más grande es la ganancia. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque miren dónde está ubicado R1. R1 y como R2 es igual a R1,
son las resistencias de entrada del amplificador. Y por la definición de amplificador tensión-tensión, idealmente yo como quisiera que fuera la resistencia de entrada de un amplificador tensión-tensión, muchachos. 0. ¿No? Infinito. Infinita. Cuando nosotros vimos amplificador tensión-tensión, nosotros vimos que idealmente un amplificador tensión-tensión debería tener impedancia o resistencia de entrada infinita o lo más grande posible. Y para poder hacer esta operación, resulta que tenemos que hacer la impedancia de entrada lo más bajita posible para obtener la ganancia más grande. Y pues eso ¿qué consecuencia va a traer? Pues que no voy a poder conectar ese circuito en cascada a nada, porque se me va a caer toda la señal y voy a tener pérdidas muy grandes, ¿sí? Entonces, dado que la ganancia depende del inverso de R1, entonces este amplificador tiene una impedancia de entrada baja y pues ese efecto no es deseado. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer un sistemita y en ese sistemita en algún punto voy a amplificar una señal diferencial, no puedo usar este amplificador porque tiene impedancia de entrada baja, ¿sí? Para solucionar este problema de la impedancia de entrada baja, se creó el amplificador que vamos a estudiar a continuación, que es el amplificador de instrumentación. ¿Listo? ¿Alguien está tomando apuntes acá? ¿Podemos continuar o espero a que alguien tome apuntes? Continúo, muchachos. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, para solucionar este problema se creó el amplificador de instrumentación. ¿Qué es esto? Es básicamente dos configuraciones no inversoras que están conectadas a la entrada de un amplificador diferencial, ¿sí? Y el amplificador de instrumentación, que es lo que está en azul, lo venden como tal. O sea, usted no tiene que armarlo. Usted puede comprar un amplificador de instrumentación, ¿sí? Las referencias que nosotros más manejamos acá son el INA 128, se las estoy anotando en chat, y el AD 620. Estos son los amplificadores de instrumentación que usamos nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el problema de los amplificadores de instrumentación? Que son caros, ¿sí? Mientras un LM741 o un LF algo que son operacionales normalitos valen, no sé, 500, 1000 pesos, ¿sí? El INA y el AD620 cuestan alrededor de 18 o quién sabe si con el dólar alto hace rato que no voy ya debe estar a 20.000 pesos cada operacional. ¿Sí? Son amplificadores bastante costosos y en particular porque esos dos están hechos para señales biomédicas, o sea, para soportar señales de entrada muy pequeñitas que son los potenciales del cuerpo humano. O sea, la entrada B1 podría ser un electrodo que usted tiene en el pecho, la B2 el otro electrodo que usted tiene en el pecho para hacer electrocardiografía, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, son amplificadores que ya los venden, tienen muy buenas especificaciones de desempeño y por eso son algo costosos, por lo tanto no nos podemos dar el lujo de estarlos quemando en el laboratorio. Cada vez que lo quemamos son 20.000 pesos menos, ¿sí? Listo. Con esto solucionamos el problema de la impedancia de entrada baja. ¿Por qué? Porque miren, las entradas están conectadas directamente al terminal no inversor de un operacional. Y el terminal no inversor de un operacional es la puerta de un transistor o la base de un transistor y nosotros sabemos que desde ahí vemos resistencias infinitas o muy grandes, ¿sí? Entonces ya tenemos resistencia de entrada muy grande al hacer esta conexión, ¿sí? Además, al tener en cascada varios amplificadores, o sea, este está en cascada con un diferencial, la ganancia del amplificador de instrumentación también es bastante considerable, ¿sí? Ahora, ¿cómo analizo ese circuito? Para analizar el circuito, lo separo, porque aquí hay una resistencia RG que está uniendo estos dos amplificadores. Si yo uso un teorema que se conoce como el teorema de Miller, la puedo separar en dos resistencias de valor RG medios, ¿sí? Conectadas a tierra. Y si yo hago el análisis de circuitos, no lo voy a hacer porque ya lo hemos hecho muchas veces hoy, condiciones ideales y demás, yo voy a llegar a la conclusión que la tensión de salida va a ser igual a 1 más 2 veces RF sobre RG, las tensiones de entrada B1 y B2. O sea, en total, ¿sí? La tensión de salida del amplificador
va a ser igual a 1 más 2RF sobre RG, que multiplica a R2 sobre R1 por la tensión diferencial de entrada. Listo. Resulta que como todo está dentro del chip, o sea, R1, R2 y RF están dentro del chip, nosotros no podemos controlar esos valores. Los valores son los que diga el fabricante que puso ahí adentro, ¿sí? Nosotros tenemos la oportunidad de conectar una RG. Si ustedes ven, RG está fuera del cuadro azul. Entonces el amplificador de instrumentación va a tener un pino de entrada no inversora, entrada inversora, salida, alimentación positiva, alimentación negativa, y además va a tener 2 pinos para que usted conecte la resistencia RG ahí. De tal forma que el fabricante le dice, la ganancia es igual a esto, R2 sobre R1, que multiplica a 1 más 2RF sobre RG. Y él le dice, donde R1 y R2 y RF valen tanto porque yo ya lo puse adentro. Ahora usted calcule cuánto debe ser su RG para una determinada ganancia. Entonces nosotros tenemos control sobre RG para mover la ganancia del amplificador de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. ¿Claro esta parte, muchachos? Inclusive a veces el fabricante ni siquiera le pone la ecuación, sino ya le pone números, o sea, 18 por 1 más 20 sobre RG, ¿sí? Para que usted sepa qué valor de RG debe calcular para obtener una determinada ganancia diferencial. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto, muchachos? Que cuando queremos hacer amplificadores diferenciales, o sea, lo que yo quiero amplificar es la diferencia o la resta de 2 señales, el amplificador que se usa por excelencia para esta tarea es un amplificador de instrumentación. No lo duden, muchachos, de una. Bueno, necesito amplificar la diferencia de 2 señales, amplificador de instrumentación. ¿Listo? Claro hasta acá, muchachos. Sí, profe. Listo. ¿Cuál es el uso que le vamos a dar en esta materia al amplificador de instrumentación? El amplificar señales biopotenciales, o sea señales del corazón, como lo van a hacer en el último laboratorio, sean señales de los músculos, sean señales del cerebro, donde hay electrodos. Entonces, este sería un electrodo, este sería el otro, y usted amplifica la resta de esas 2 señales mediante un amplificador de instrumentación. Listo. Y hasta acá llegamos en lo que ustedes debieron haber visto en circuitos. Todos ustedes en circuitos debieron haber visto hasta el amplificador de instrumentación. O sea, lo que hemos visto hasta ahora es un repaso, ¿sí? De lo que ustedes ya deberían saber. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ejercicios. Entonces vamos a hacer ejercicios para ver cómo es de fácil analizar circuitos con amplificadores operacionales. Muchachos, ¿alguien está tomando apuntes acá o puedo pasar al ejercicio? Puedes Por pasar, favor. profe. Sí, listo. Empecemos haciendo este ejercicio. Este ejercicio siempre me gusta hacerlo todos los semestres porque es muy fácil y es un ejemplo de lo fácil que es analizar circuitos con operacionales si nosotros sabemos usar las condiciones ideales del operacional. Por favor, dibujen el circuito y ya lo empezamos a analizar. Muchachos, ¿comenzamos a analizar el circuito o los espero? Comenzamos, muchachos. Sí, profe. Listo. Listo. Entonces, siempre cualquier circuito
con operacionales que vamos a analizar, primero colocamos las condiciones ideales del operacional, ¿sí? Y si nosotros entendemos cómo usarlas, esto nos va a permitir solucionar el circuito bastante rápido. Entonces, si yo sé que la corriente que pasa por acá es 0, pues esta corriente es la que pasa a través de la resistencia de 6K, ¿cierto? Viene desde este nodo hasta acá, ¿sí o no? Luego, entonces, ¿cuál es la diferencia de tensión en la resistencia de 6K, muchachos? ¿Cuánto vale? 5.8. No, Cero, si la profe. vale 0 porque R por ida 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la tensión que hay a este lado es la misma que hay a este lado, ¿sí o no? De la resistencia. ¿Qué tensión tengo a este lado? 5.8. Luego, ¿qué tensión tengo acá? Cero. 5.8, Ah, sí, qué pena. porque la diferencia debe dar 0, ¿cierto? Si acá tengo 5.8, ¿qué tensión tengo acá? La misma. La misma. ¿Qué tensión cae sobre esta resistencia? ¿Cuál es la diferencia de tensión en esta resistencia? Si miren la corriente, vale 0 desde acá hasta acá. 0. Tengo diferencia de tensión 0. Luego, ¿qué tensión tengo acá? 5.8. 5.8 voltios. No he hecho ni una malla, no he hecho ni un nodo, no he hecho nada. Solo analizar las condiciones ideales y sé que esta tensión que está acá, la veo acá. Acá hay 5.8 voltios. Listo. ¿Qué tensión hay sobre esta resistencia? ¿Qué tensión hay sobre la resistencia de arriba? Esta. 2 voltios. 0, porque de nuevo la corriente que pasa por ahí es 0, R por ida 0. ¿Qué quiere decir? Que la tensión que hay a este lado es la misma que hay a este lado de la resistencia. Listo. ¿Qué tensión tengo aquí? 2 voltios. No, 7.8. tengo 7.8 voltios, porque es la tensión de este nodo a tierra, o sea, 2 más 5, 8. Tengo 7.8 voltios. Entonces, ¿qué tensión tengo acá? La misma. 7.8. ¿Y qué tensión tengo acá? 7.8. 7.8. ¿Y qué tensión hay sobre esta resistencia? 0, porque la corriente es 0. Entonces, ¿qué tensión tengo acá? 7.8. 7.8. Y ya eso me resuelve todo el ejercicio, muchachos. Si yo defino que la tensión aquí se llama BY y sé que es la misma que se ve acá porque lo acabamos de demostrar, y digo que esta tensión se llama Bx y es la misma que yo veo aquí, ¿sí? Entonces BY y BY vale 5.8, Bx vale 7.8, ¿cierto? Si lo que yo quiero calcular es I0, ¿qué harían ustedes? Ya conocen esta tensión, conocen esta y quieren calcular esta corriente. ¿Qué procedimiento harían ahí? Por ley de Ohm, Por ley de Ohm, ¿qué calcularía, Julián? los voltajes sobre la resistencia que está ahí de 4 kilo ohms, ¿no? ¿Cuál? ¿Esta o esta? Esa, ¿Y cómo calculo la tensión sobre esta? Si lo que yo quiero calcular es I0. Sería la diferencia, profe. la diferencia ¿Cuál de Bx diferencia? menos By, ¿no? No. ¿Y estas dos resistencias no tienen tensión? Mm, La tensión en la resistencia de 4 es la resta entre la tensión que hay acá arriba y la tensión que hay acá abajo, ¿sí o no? Mire. Y es diferente sí. a Bx y By. ¿Sí? Pero qué sé yo, la corriente que pasa a través de la de 8 es la misma que pasa a través de la 4 y es la misma que pasa a través de la de 8. O sea, aquí pasa una sola corriente o pasan corrientes diferentes. Solo Es la una misma. corriente. La misma. Son la misma porque acá estoy diciendo que la corriente es 0, ¿cierto? Aquí viene 0, aquí viene 0. Luego entonces yo sé que hay una única corriente a través de esta rama. ¿Cómo calculamos esa corriente? Por la idea, Por ley de Ohm. ¿Cuál sería la ecuación? Bx menos By sobre 4K. Exactamente. ¿Cuánto da eso, por favor? ¿Cuánto daría esa corriente, por favor? 0.5 miliamperios. 0.5 miliamperios. Listo.
Listo. Si ya sé la corriente que pasa por esas resistencias, ¿cómo calculo la diferencia de tensión entre este punto y este? Para poder, que es la misma que tiene la resistencia de 4. ¿Cómo la calculamos? También con ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm, pero ¿cómo sería? Pues ya tenemos el valor de la corriente. Se multiplicaría por la resistencia. Se multiplicaría por todas las resistencias. O sea, así. Quiero calcular la tensión B0, que es la que veo de este nodo a este, ¿cierto? Ya que es igual a IX por 8, la tensión en esta resistencia, más la tensión en esta resistencia, más la tensión en esta resistencia, o sea, 3 leyes de Ohm, o sea, B0 o BO es igual a IX, que multiplica a la suma de las 3 resistencias, que están básicamente en serie, porque por ellas está pasando la misma corriente. ¿Cuánto da esa tensión BO? 10 voltios. Va a dar 10 voltios. Entonces, ¿cuánto da IO? Que es lo que me piden. 10 sobre 4K. Exactamente. Entonces, IO es igual a BO sobre 4K, o sea, 10 sobre 4K. ¿Cuánto da eso? 2,5 miliamperios. 2.5 miliamperios. Y mire cuántas operaciones hice en realidad. 1, 2, en 3 líneas resolví ese ejercicio. Si yo me hubiera puesto a hacer mallas y nodos como loco, me hubiera demorado muchísimo tiempo más que si simplemente en realidad sé analizar las condiciones ideales del operacional y qué implican esas condiciones en el circuito. Entonces, un circuito que se veía relativamente complejo fue muy fácil de calcular dadas las condiciones ideales del operacional. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿O está claro el ejercicio? Está claro. Listo. ¿Podemos avanzar o alguien está tomando apuntes acá? Podemos avanzar, profe. Listo. Entonces, aquí vamos a trabajar dos tipos de ejercicio. El ejercicio de análisis de circuitos, que es este. Me dan un circuito con operacionales y me piden calcule una tensión o una corriente. Ese es un tipo de ejercicio. De este también vamos a hacer más adelante, obviamente. Listo. Y hay otro tipo de ejercicio. ¿Cuáles son los otros tipos de ejercicio? De diseño. O sea, me piden hacer operaciones matemáticas con operacionales y yo debo saber qué circuito proponer. Por ejemplo, este. Entonces vamos a hacer este otro ejemplo. Implementar un circuito que me permita hacer esa operación matemática que está ahí. ¿Sí? ¿Qué circuito haría esa operación, muchachos? De acuerdo a lo que hemos visto. Sumador, restador. Un sumador restador, exactamente eso. ¿Sí? Listo. Si B1 y B2 están sumando, ¿en dónde deben estar en el sumador restador? ¿En el primer sumador ponderado o en el segundo? En el primero. Deben estar en el primero. ¿Y este menos 2, dónde debe estar? ¿En el segundo o en el primero? En el segundo. En el segundo. Recuerden que todo lo que yo quiera que salga restando lo coloco en el segundo, todo lo que yo quiera que salga sumando lo coloco en el primero. Luego entonces, para solucionar este ejercicio, el circuito que nosotros proponemos es este. Tenemos las entradas B1 y B2 en el primer sumador ponderado y tenemos una entrada B3, que de ahí vamos a sacar el menos 2, en el segundo. Y este sería el circuito que me va a permitir implementar esta operación matemática. ¿Vamos hasta ahí más o menos, muchachos? Sí, profe. Listo. Díganme, ¿cuál es la ecuación de salida de ese circuito, muchachos? ¿A qué es igual la tensión de salida? Sería RF1 más por RF2 sobre Sí. R1 por RY por el voltaje 1 Sí, más lo mismo, pero pues cambiando la resistencia 1 por la 2 sí. menos la RF2 sobre la resistencia 3 por el voltaje 3. Perfecto. Resumiendo lo que usted dijo, es esta ecuación que está acá. RF2 sobre RY, perdón. Esta sobre esta, factor común de
RF1 por R1 por B1 más RF1 por R2 por B2. Y todo eso menos RF2 sobre R3 por B3. Esta es la ecuación del circuito. Listo. ¿Cuánto debe valer este término que está acá, muchachos? 2. Debe valer 2. ¿Claro para todos? ¿Claro para todos, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí hay una solución muy sencilla. Este ejercicio tiene muchas posibles respuestas, ¿sí? Pero ¿cuál sería la más fácil? Pues si yo digo que RF2 es igual a R3, ¿cuánto da RF2 sobre R3, muchachos? 1. 1. Luego, entonces, ¿cuánto valdría B3? 2. 2, ¿cierto? Entonces, si yo digo RF2 es igual a R3, valen un valor cualquiera, pero son iguales. Entonces, B3 sería 2. Listo. Y si yo me vengo acá y digo que RF2 es igual a RY, ¿cuánto da esta división? 1. 1. Luego, entonces, ¿a qué debería ser igual RF1 sobre R1? A 3 A quintos. 3 quintos. ¿Y a cuánto debería ser igual RF1 sobre R2? A 7 7 tercios. tercios. A 7 tercios. ¿Claro lo que acabamos de hacer? ¿Sí? Sí, profe. Entonces empecemos. Si asumimos que B3 vale 2 voltios, ¿cierto? Entonces la relación RF2 sobre R3 debe dar 1, lo que quiere decir que RF2 es igual a R3, ¿cierto? Y también puedo asumir que RF2 sobre RY es igual a 1, o sea que RF2 es igual a RY. Si yo cumplo con esas dos ecuaciones, entonces la ecuación que me implementa el circuito parte del hecho que RF2 es igual a R3 es igual a RY. O sea, RF2 es igual a R3 es igual a RY. Las tres son iguales, R, R, R. ¿Sí? Si estas tres resistencias son iguales, entonces la ecuación que me implementa el circuito es este. Vout es igual a RF1 sobre R1 por B1 más RF1 sobre R2 por B2 menos B2. Menos 2, perdón. Listo. Y entonces nosotros ya lo dijimos. ¿Cuánto vale RF1 sobre R1? ¿Cuánto debe 3 valer? quintos. 3 quintos. Y RF1 sobre R2 debe valer 7 tercios para que esta ecuación sea exactamente esta misma. ¿Sí? Listo. ¿Ahora qué hacemos? Pues démosle valores. ¿Cómo le damos valores a las resistencias? Los valores pueden ser arbitrarios, los que ustedes quieran, pero sí debemos tener cuidado con una cosa, muchachos. Como acá tenemos dos amplificadores de tensión en cascada, recuerden que los amplificadores de tensión deben tener impedancia de entrada alta. Luego, entonces nosotros no podemos decir que R vale un ohmio, por ejemplo. No, vamos a elegir valores de tal forma que las resistencias de entrada, R1, R2 y R, por ejemplo, sean valores grandes. ¿Grandes más o menos qué? No sé, tomemos como criterio valores superiores a 10 kiloohmios o 10 kiloohmios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en este ejercicio yo digo que RF1 es igual a R, es igual a 20K, entonces díganme cuánto debería valer R1 y cuánto debería valer R2, muchachos. Si ya dijimos que RF1, que todas estas resistencias R y RF1 todas son iguales, todas valen 20K, ¿cuánto valdría R1 y cuánto valdría R2? R1 33,3K y R2 8,57K. Perfecto, David. Exactamente eso. Regálame un segundito. David Duarte, ¿ya tiene nota? Este corte no, profe. Listo. Súmese un 0,1 entonces para este segundo corte. Es tal cual lo que dijo David. Si yo calculo, R1 me va a dar 33.3 kiloohmios y R2 me va a dar 8.57 kiloohmios. Este valor de 20 es arbitrario. Usted pudo haber dicho, valen 10. Lo importante es que sea R, sea más grande de 10K. Preferiblemente para poder conectar los amplificadores en cascada sin que se pierda señal. ¿Sí? Entonces, o pudo haber dicho 50, o pudo haber dicho 100K. No importa. Pero debieron haber asumido un valor arbitrario que sea grande, considerando que son amplificadores tensión-tensión. Vamos hasta ahí, muchachos. ¿Claro este tipo de ejercicio también? Sí, señor. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a simular ese circuito para verificar que efectivamente hace esa operación. ¿Sí?
¿Alguien está tomando apuntes o podemos pasar al Letspace de una vez? Muchachos, ¿paso al Letspace o alguien está tomando apuntes ahí? Puedes pasar, por favor. Listo. Entonces vámonos al Letspace y empezamos a simular operacionales ya. Entonces lo primero que hacemos es agregar los operacionales. Cuando nosotros queremos simular operacionales ideales, como es este caso, ¿cierto? No nos dijeron qué modelo era ni nada, nos dijeron que era ideal, ¿sí? O no nos dijeron nada, nosotros asumimos que era ideal. Entonces oprimimos F2 para que aparezca la lista de componentes, ¿sí? Y acá hay una librería que dice OPAMPs o amplificadores operacionales. Nos metemos ahí y ahí están todos los modelos de operacionales que tiene el Letspace cargados, ¿sí? Sin embargo, el ideal, que es el que nosotros vamos a simular, es el último, el amplificador universal 2, ¿sí? Universal OPAMP 2. Lo colocamos, ¿sí? Y siempre que usemos operacionales ideales, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a hacer clic derecho y acá donde dice valor 2, a donde dice AVOL, le agregamos 2 ceros o 3 ceros, y a donde dice GBW, le agregamos también 2 ceros o 3 ceros. Esa es la ganancia de lazo abierto y el ancho de banda. La próxima clase vamos a entender qué son esos valores y por qué los aumenté. Básicamente lo que hice fue volver más ideal el operacional para que no tengamos problemas. Listo, y lo duplico. Entonces lo copio y lo pego por acá. Ahora coloco las resistencias con R, control R giro, coloco la resistencia R1, la resistencia R2, la resistencia RF1, la resistencia RY, la resistencia R3 y la resistencia RF2. Vamos a achicarlo un poquito para que la diapositiva no nos tape el circuito. Lo voy a mover para aquí. Listo. Y la tierra. Los terminales no inversores están conectados ambos a tierra. Entonces vamos a hacer la conexión. Sumador ponderado. Y el otro sumador ponderado. Listo. Y pongamos el terminal de salida. Esto está muy loco. Vamos a colocarlo de nuevo. Y pues pongámosle los nombres a las resistencias para que coincidan con el ejercicio. Esta R1, R2, esta se llamaba RF1, se llamaba RF2, se llamaba RY y esta se llamaba R3. Coloco las fuentes de tensión, entonces con V coloco la tensión B1, que es la de arriba, la tensión B2, que es la de abajo, y la tensión B3, que es la que vale 2 voltios, que es la que va acá. La tierra de cada fuente. Conectémoslas también.
Listo. Nosotros sabemos que todas estas resistencias son iguales, todas valen 20K, dijimos en el ejercicio. 20K, esta vale también 20K, vale 20K, y dijimos que RF1 era igual a R, o sea, esas resistencias también vale 20K. R1 nos dio 33.3K y R2 nos dio 8.57, ¿fue, muchachos? ¿Kilos? ¿Es ese valor? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ya tenemos el circuito. Resulta que tenemos que alimentar los OPAMs, si no, no funcionan. Entonces, aquí vamos a colocar la fuente de alimentación positiva. Vamos a poner un cable, lo vamos a copiar, la alimentación negativa, alimentación positiva y alimentación negativa. Y les vamos a poner nombres a esos nodos. A este lo vamos a llamar BSS y al negativo menos BSS. Pues le editamos el nombre y el negativo se llama menos BSS. Sí, y pues debemos colocar las dos fuentes respectivas, las fuentes que me van a permitir hacer el circuitico. Un segundo, lo movemos para que no lo tape la diapositiva. Listo. Ahí. Y coloquemos las dos fuentes. Entonces, V, vamos a colocar la fuente positiva, la fuente negativa. Vamos a demostrar la ecuación del circuito, pero además vamos a demostrar un conceptico que vimos al inicio sobre la alimentación. De paso lo demostramos con esta simulación. Si yo a una fuente le pongo el nombre BSS, pues lo va a conectar al cable BSS, asume que están conectados, y a esta la voy a llamar menos BSS. Y alimentemos, por ejemplo, no sé, con 12 voltios. 12 positivos, menos 12. La alimentación en este ejercicio. Esta fuente B3 dijimos que valía 2, ¿no? Para poder implementar el menos 2. Listo. ¿Y cuál es la operación matemática que se supone que está haciendo este circuito, muchachos? Vout es igual A la suma de dos términos menos la resta de otro. por eso me lo dice 3/5, De B1 sí, más 7 tercios de B2 sí. menos 2. Se supone que esta es la operación matemática que está implementando este circuito. Listo, pues empecemos a probar. ¿Qué sucede si B1 vale 1 voltio y B2 vale 1 voltio? ¿Cuánto debería dar Vout? Si yo simulo el punto de operación. ¿Cuánto debería dar la tensión Vout si ambos valen 1 voltio? B1 y B2. 0.93, 3333. 0.93, listo. Corramos la simulación. Vout nos da 0.933782. El circuito está haciendo la operación que nosotros queremos. Verifiquemos. ¿Qué pasa si B1 vale 1 voltio y B2 vale 5? ¿Cuánto debería dar la salida si está haciendo esa operación matemática que nosotros queremos que haga? B2 vale 5, ¿verdad? Sí, B1 vale 1, B2 vale 5. ¿Cuánto daría? 10.26. 10.26. Corremos Sí, la simulación y Vout da 9.98. Sí, bastante cercano. ¿A qué se debe esto? A que nos estamos acercando al valor de la tensión de alimentación. O sea, si yo pongo acá 15, por ejemplo, menos 15, o sea, la aumento, la alejo más, ahora sí de seguro debo poder ver los 10.268 que decía Jairo. Listo. Y esto es lo que quería demostrar. Entonces, devolvámonos a 12. Tratemos de hacer una operación que es más grande que 12. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si B1 vale 20? Si B1 vale 20 y B2 vale 5, ¿cuánto debería dar Vout? 21.66. 21.66. Ok, simulemos.
Bout me da 9.98. ¿Por qué no puedo obtener 21 punto algo? Porque el B1 es más grande que la alimentación de los amplificadores. Exactamente. ¿Quién respondió eso? Perdón. Juan Franco, profe. Vale, Juan. Es exactamente eso lo que quería demostrar. Recuerden que en un circuito, el que sea, tenga operacionales o no, yo no puedo tener una tensión más grande a la salida que la tensión de alimentación. ¿Sí? Luego, entonces, si se suponía que yo voy a tener 21 punto algo, pero estoy alimentando con 12, pues nunca los voy a poder obtener. ¿Claro esta parte? Sí, profe. Sí, Juan señor. Pablo Franco, ¿cierto? Sí, señor. Listo, más otro 0,1. Listo. Si nosotros queremos ver ese 21, ¿con cuánto debemos alimentar? Con una tensión más grande que 21. Por ejemplo, 25. Entonces, si yo alimento con 25 y menos 25, por ejemplo, ahora sí voy a poder ver el resultado de la operación. 21.67. ¿Sí era eso más o menos lo que debería dar? Sí, profe. Listo, muchachos. Ya simulamos este ejercicio les va a aparecer en el aula, obviamente, el archivo de simulación también, ¿sí? Y demostramos que efectivamente el circuito que diseñamos hace la operación que nos estaban pidiendo y este es otro tipo de ejercicio que vamos a trabajar este semestre. En teoría, muchachos, nos falta una clase y terminamos todo el tema de este corte. Por lo tanto, esta tarde, al final de la tarde o en la noche, les estaré enviando ya el taller que ya ustedes están en capacidad de resolverlo casi todo. ¿Listo? Para finalizar, por favor, tomen apuntes de este ejercicio y este ejercicio lo vamos a resolver la próxima clase. Entonces, tomen apuntes del ejercicio para la otra clase llegar y comenzar de una a analizarlo. Es un ejercicio pues ya más difícil y es tipo pues demostración básicamente. Es una demostración. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase, muchachos? Vamos a resolver este ejercicio, vamos a hacer otro ejercicio más, ahí quedan con 4 ejercicios de operacionales y además en las diapositivas yo les voy a anexar 3 ejercicios más resueltos para que ustedes los tengan para estudiar y tengan bastantes ejercicios de operacionales, ¿sí? Y ya en teoría, después de la próxima clase deberían estar en capacidad de hacer todo el taller. ¿Listo? Entonces ahí vamos a empezar a trabajar un poquito en el taller, en unas clases extra que necesito que hagamos con miras a que suban la nota del primer parcial, pues, o mejor dicho, que les vaya bien en el segundo parcial. La idea de las clases extra no es que yo voy a dar tema, sino es tiempo que les voy a dedicar a que ustedes trabajen en el taller, ganen puntos, trabajando en los puntos del taller y se compartan los puntos del taller. ¿Listo? Muchachos, ¿siguen tomando apuntes del ejercicio o ya podemos continuar? Por mi parte, listo, profe. Listo, los demás muchachos, ¿continuamos? Sí, señor. Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, la próxima clase llegamos de una a resolver este ejercicio, ya que lo tienen anotado. Hacemos otro ejercicio más y pasamos al tema siguiente. Muchachos, eso sería todo por hoy. Que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos el jueves. Recuerden que el jueves iniciamos la clase con quiz. ¿Listo? Vale, profe, feliz tarde. Vale, se cuidan todos. Listo, profe. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Gracias, profe. Listo, profe. Vale, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.